¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué decís? Qué gusto encontrarnos acá para conversar un poco y quizás sumar algunos otros a esta charla, ¿no? Vamos a charlar de la universidad, a ver cómo nos fue, cómo nos está yendo con la pandemia. Y los dos trabajamos en la UCA, utilizamos Moodle o EVA, como lo llamamos en la UCA, y también Zoom. Y Así bueno, es. algo anduvimos sondeando. Vos tenías una visión más negativa, me parece, que yo, de este momento. Pero No, vamos no, no, no es tanto negativo, sino un poquito escéptico de cierta, a ver, no cabe duda que esto ha sido un cambio, y como todo cambio que se produjo por desinstalarlo muy rápidamente, en algo que no estaba previsto, que nadie tenía pensado, en una institución que normalmente trabaja, si bien tenemos esas herramientas, sobre todo usábamos mucho EVA, que es, para los que no conocen, le llamamos espacio virtual de aprendizaje, a una plataforma que está basada sobre Moodle, que es una plataforma muy común de uso gratuito en todo el mundo, ¿no? Si bien se usaba esa plataforma, no teníamos una enseñanza que estuviera basada a distancia. Entonces, de alguna manera, la adaptación ha sido obligatoria, en en algunos 24 aspectos horas positiva. vamos a la pileta y empezamos a nadar. De hecho, fue así. Con la ventaja de que en realidad, bueno, nadie tenía que esperar demasiado, que saliera todo demasiado bien, y eso también nos dio mucha más libertad, me parece, creatividad, confianza. Vos sabés que para mí, en realidad, este semestre, porque tuvimos una sola clase presencial, este semestre fue Claro. casi mejor que otros semestres, es decir, mi percepción es que los alumnos, y también uno, nos vimos obligados a trabajar más y mejor y también de otra manera. Los procesos reflexivos de aprendizaje, de creatividad, de innovación, se exponenciaron. Al principio pensé que se iba a reducir las posibilidades interactivas, sobre todo acostumbrado al espacio presencial, a la clase, pero me di cuenta que combinando el Zoom en un tiempo más abreviado al habitual, casi a la mitad, y con el acompañamiento diario, evidentemente, a través de Moodle o de los entornos virtuales de aprendizaje, todo eso fue generando un diálogo, una interacción muy interesante. Y yo tengo cursos sobre todo en psicología, tengo uno en ingeniería, pero tuve un buen feedback, una buena resonancia. Me pareció muy interesante el proceso. Todavía falta la evaluación, ¿no? Final, pero me da la impresión de que se han ido dando procesos de construcción y de reflexión muy lindos, muy interesantes. Tal vez porque nuestras materias sean materias humanísticas, que no necesiten tal vez de una experiencia de campo directo, como puede ser medicina o ingeniería, otras materias, ¿no? Sí, no, a mí me parece que hay cosas muy interesantes, digamos, la posibilidad, la necesidad del cambio, que muchas veces, sobre todo en la docencia universitaria, es muy difícil que se dé de forma espontánea. La mayoría de los profesores de la universidad son especialistas, algunos de enorme prestigio, son académicos, a veces incluso acostumbrados mucho más a un formato de escritura que a un formato de dictado de clases. Si no hay un cambio que venga desde lo externo, es muy difícil que se den cambios donde el docente haga una reflexión sobre su práctica que le implique modificar su didáctica, su pedagogía, o incluso, como decías vos, los recursos que utiliza, ¿no? Es que la universidad también tiene mucha inercia, es decir, como institución. Es como la iglesia, de algún modo, para la evangelización. En esto, yo soy sacerdote, veo como una cierta analogía, es decir, hay cosas que vienen de hace muchos siglos con mucha inercia y que normalmente todos esperamos que se den de determinada manera. Es decir, si no hay una imposibilidad fáctica, como se da ahora con la pandemia, de hacer lo que siempre se hizo, dar clase hablando y celebrar misa, es que uno no se ve obligado a sacar otro tipo de recursos que finalmente generan cosas muy interesantes, ¿no? Cosas nuevas. Y que me parece Bueno, que yo creo que eso no, de hacer las cosas nuevas.
no habla muy bien de nosotros en general, porque quiere decir que en el fondo no estamos abiertos a las demandas de una cultura que no cabe duda que incorpora lo digital. Yo sí soy muy escéptico cuando la gente dice, porque para los jóvenes ellos están todo el tiempo en las pantallas. Bueno, sí, están en las pantallas para jugar o para divertirse o a veces para informarse, lo cual no quiere decir que incluso estas herramientas que estamos usando nosotros ahora les sean tan familiares, porque no las incorporan, no es que incorporan, pero sin duda que me parece que hoy, tanto para la iglesia, para la evangelización, para la pastoral y sin duda para la docencia, ha sido la necesidad de realmente incorporar un lenguaje y balbucearlo, aunque la palabra no salga tan fácil al comienzo, balbucearlo en el sentido de empezar a practicar. Yo te iba a decir algo del secundario, por ejemplo. Yo hice mi tesis sobre las prácticas de calificación, y si hay algo que en la escuela secundaria es muy duro de cambiar en Argentina y en todos los lugares del mundo, es el sistema de notas, ¿no? Y eso se llama la gramática escolar, y que es lo más difícil de cambiar en una estructura que en la escuela de la modernidad se formó de una manera determinada. Bueno, la universidad tiene su gramática distinta de la escuela, y esa gramática, si no se ve conmocionada muy fuertemente, como nos ha pasado ahora, es muy difícil que se replantee. También estamos replanteando, ¿no? ¿Cómo tomar examen? Nada menos. De hecho, los alumnos también normalmente van como procrastinando el estudio hasta el parcial y después ya hasta el final normalmente no se involucran demasiado. En cambio, aquí fuimos haciendo todos como una especie de evaluación permanente, un seguimiento a través, por ejemplo, de trabajos en grupos semanales o de foros, con lo cual, de algún modo, el proceso va teniendo una continuidad y que me parece que en ese sentido es muy interesante. Y volviendo al uso de las nuevas tecnologías, yo creo que lo nuestro es darle como profundidad a eso, ¿no? Aunque utilicemos a veces algunos recursos un poco de modo amateur, pero cómo darle profundidad tanto para el pensamiento racional como para el pensamiento creyente, en el caso nuestro que damos teología. Es decir, cómo ayudar a darle hondura a lo que si no sería mera imagen, cómo convertir en símbolo o en icono lo que si no sería mera imagen superficial, ¿no? Que es el riesgo de la utilización actual, posmoderna, de la imagen, ¿no? Que no se profundiza y que una cosa sustituye a la otra. Es decir, nosotros incorporamos un proceso hermenéutico reflexivo que podemos darle justamente a la cultura actual a través de la filosofía y de la teología, que me parece que le da otro tipo de riqueza, porque nos hace pensar entonces o ayuda a pensar procesos humanos a partir del símbolo. Y el símbolo toca la afectividad de las personas, toca las convicciones de las personas y produce cambios muy significativos. El cambio, el encuentro se va dando desde la reflexión o del proceso de apropiación que cada persona individualmente va haciendo, o incluso a veces asociadamente en sus trabajos grupales o en sus diálogos. Pero en el fondo se va activando desde el fondo de la persona, desde el fondo de la subjetividad de cada persona. Y en ese sentido me parece muy interesante agregar a la clásica mediación de la presencialidad o de la reflexión en la presencialidad, la reflexión a partir de la mediación mediática, del símbolo mediático, de la imagen mediática convertida en símbolo icónico, en símbolo movilizador de la persona. Esto, por ejemplo, es muy interesante de constatar. A mí me ha pasado en muchas reflexiones o ensayos que han ido haciendo los grupos de alumnos o en las presentaciones, en donde evidentemente se ven también obligados a hacer este proceso de decodificación y de reapropiación del conocimiento, ¿no? Es decir, los he visto como menos pasivos, que habitualmente en la presencialidad, en donde a los sumo toman nota de algo, a veces incluso ni siquiera están demasiado atentos con las cosas de la clase, ¿no? En este sentido me pareció como muy interesante. Incluso la posibilidad de utilizar otro tipo de recursos. Yo venía trabajando desde una perspectiva pastoral, con todo el tema de la teología del cambio de época, mucho así en redes, pero claro, evidentemente eran procesos como más discontinuos. Acá evidentemente un curso le da como una intensidad que hasta ahora nunca había ejercitado así en espacios virtuales.
todavía no he tomado examen final, nadie tomó examen finales o vio el proceso ya terminado, ¿no? Pero mi intuición es que se han realizado procesos tal vez más significativos desde una perspectiva humana, experiencial, existencial, procesos más significativos de aprendizaje que a veces con la misma presencialidad. No digo que no extraño algún espacio presencial. De hecho, por ejemplo, hay un curso con el que nunca nos vimos. Empezó una semana después, así que a ese grupo directamente no lo vi, el de ingeniería. Pero, por ejemplo, con Sí, no, en ingeniería, y no, empezamos una semana más tarde en ingeniería y yo ninguno de los dos grupos los conocí, personalmente, ¿no? Por otro lado, es cierto. Yo creo que, Sí. creo que te decía, perdón, Gerardo, que hay, creo que hay factores muy interesantes que tienen que ver con la innovación, con que de alguna manera esto nos obligó por fin, gracias a Dios, diríamos, a decir, bueno, hay muchos canales de comunicación. No puede ser que el canal auditivo y la toma de apunte, que ya el alumno no hace más, o no hace más al modo clásico que hacíamos nosotros, lo cual también nos estaba indicando que había que cambiar algo. Si la clase presencial en aquel momento no empezaba a significarse de otro modo, ya no tenía sentido. Hoy esto nos abrió lenguajes, canales de comunicación distintos, como dijiste vos, y eso me parece muy interesante, la posibilidad de tener alguna propuesta, ir a reflexionar, intervenir en un foro. En mi caso me cuesta bastante, quizá no encontré todavía la manera de que los foros sean algo dinámico, más bien están acostumbrados a poner, a responder como... ¿Qué decías, perdón? Reflexión propia. Sí, o por ahí a tipo de responder como si fuera una pregunta que hace el profesor, pero no hay interacción entre ellos, de repente, que sería lo más rico en un foro, por lo menos es lo que uno aspiraría. Pero, digamos, sí, me pasó, por ejemplo, sí que en algunos grupos ha habido otro tipo de interacción. Ahora, lo que me pasa también es que quizás son pocos, obviamente en la UCA, por muchas cuestiones, pero así como hay gente que está siguiendo muy bien la clase, hay gente que está totalmente desconectada, y también como no está previsto esto, no estaba previsto esto, se cae del sistema, ¿no? Porque no tiene posibilidad de conectividad, porque no tiene posibilidad porque la complejidad que está viviendo en el hogar es diferente. Si bien estamos en una universidad privada, lo cual es clase media y media alta, y además urbana, porque te digo, yo tengo alumnos, por ejemplo, en producción agropecuaria, que están en algún lugar, claro, obviamente se fueron a su casa a pasar la cuarentena, lo cual me parece lógico, y están con dificultad de conectividad. Entonces, yo creo que incluso, o sea, la propuesta nos desinstala para pensar de otro modo nuestra enseñanza universitaria, y eso creo que es valioso. Pensar de otro modo la evaluación, seguramente ahora, yo justamente estaba, antes de tener nuestro conversatorio, estaba pensando a partir de las propuestas que nos hacían en la universidad, qué modalidad iba a tomar, porque la verdad es que ahora... El armado de un video y a partir de un PowerPoint recapitulador de los contenidos más significativos que por grupos han venido trabajando los alumnos juzguen, ¿no? Con alguna instancia de intervención o de sugerencia, y que después en ese video, que básicamente puede ser un video por Zoom de 15 minutos, como este que estamos haciendo nosotros, que sea evaluado, que sea de algún modo que tenga un feedback, una mirada de otro grupo. En una instancia final, un examen final, en donde se van a ir presentando los diferentes trabajos, ¿no? Unos 12 trabajos en total, entonces. Con lo cual, de algún modo, uno va a tener también un buen feedback, qué fue lo que más resonó, ¿no? Pero bueno, es todo nuevo, es decir, lo interesante de esto es que tampoco hay una palabra definitiva, ¿no? Estamos viendo en una situación que de algún modo nos sorprendió, bueno, de hacer lo mejor posible. Pero a veces uno dice, feliz culpa que nos trajo tan gran redentor, ¿no? Porque en realidad, bueno, tal vez muchas de estas cosas no nos hubiéramos animado a hacerlas si no hubiera sido en estas circunstancias, ¿no? Es decir, las situaciones límites a veces exponencian la creatividad, ¿no? Y hacen surgir algo novedoso. Y yo creo que siempre lo novedoso, en este sentido creativo y positivo,
es signo de Dios? No, yo creo que sí, y que no cabe duda de que también esto, ahora, triste sería que pensáramos, yo estoy convencido de una cosa, la universidad era una cosa antes de la pandemia, la universidad en este momento es otra cosa y va a ser una tercera. Uh-huh. Probablemente, digo yo, como decíamos hace un ratito, una especie de mix de De ambas. acá al año que viene. ¿Cómo te imaginás, por ejemplo, cuando retomemos la presencialidad? ¿Va a ser de la misma manera? Yo creo que a mí, en mi caso particular, yo ya venía pensando el espacio de la clase de una forma distinta. Si nosotros no pensamos en la clase presencial, a eso me refiero, ¿no? O sea, si nosotros no potenciamos el hecho de estar allí y de poder tener una interacción entre los alumnos y con el profesor, que realmente sea algo distinto de leer un texto o ver un video, que lo puedo hacer en mi casa, o incluso contestar un foro, lo puedo hacer desde casa, evidentemente, ¿para qué va a ir a la universidad? Yo creo que vamos a incorporar el hábito de trabajar más a través de los espacios virtuales durante la semana y tal vez de abreviar un poco más el espacio presencial, ¿no? Me da la impresión de que, al menos si yo pudiera tomar una decisión así para mis cursos, yo lo haría. Es decir, abreviar el espacio presencial para que sea para cosas muy decisivas y significativas, abreviar mucho lo que es presentación del profesor, poner más el acento en lo tutorial y expandirlo eso en la semana. A mí me da la impresión de que al menos esa lección saco de este tiempo. Eso me resultó como muy, muy interesante. Te iba Después, a preguntar algo, Gerardo, ¿cuántos alumnos tenés en general en promedio en los grupos? y tengo 50. Terminan siendo más o Bueno, menos 150. Sí. claro, sí, no, yo por suerte no tengo esa cantidad de alumnos. Yo creo que para poder hacer un seguimiento de un alumno, te digo, en los cursos que se hacen en las carreras que tienen, digamos, fuerte presencia virtual desde siempre, no ahora, en general, cuando hay porque vos estás planteando un trabajo tutorial que yo acuerdo con vos que es mucho más interesante que una clase expositiva, ahora ese trabajo tutorial demanda una dedicación horaria muy fuerte. Sí, pero de hecho es cierto, los foros te lleva, digamos, más tiempo porque tenés que ir como dialogando, leyendo, pero a veces podés también hacer intervenciones más generales, ¿no es cierto? Es decir, que responda a un grupo. Y de hecho después los trabajos prácticos son en grupos, o sea que vos de algún modo también dialogás tutorialmente, pero con un grupo, lo cual te divide el esfuerzo. Es decir, yo trabajo, por ejemplo, con 12 grupos, ¿cierto? Para algunas instancias es más personalizado y es importante Es que eso. si no sería imposible, no cabe la menor duda. Bueno, fue un buen diálogo. Yo preferiría no Bueno, estirarlo porque lo bue si bre, dos veces bue. totalmente de acuerdo, Pero Gerardo. Bueno, que nos lo deje que el pasa es que tiempo además hace mucho que no nos pensando en veíamos en la sala de profesores. para que Nosotros también extrañábamos la charla. te agradezco mucho. Bueno, Tuvimos algún problema gracias a vos y es un lógico de gusto poder conexión hasta que compartir. vamos a hacerlo, pero bueno, es parte de lo que suele pasar en este tiempo. Un abrazo, Cristian, y bueno, ya nos veremos presencialmente en el campus de la UCA. Adiós. Si Dios quiere, un abrazo, que sigas bien.